Las propiedades fundamentales de las sucesiones, cuyo estudio permite establecer su comportamiento, son la monotonía, la acotación y la convergencia. La convergencia analiza si existe un número real alrededor del cual se acumulen todos los términos de la sucesión. La acotación determina si existen números reales que no son sobrepasados ni superiormente ni inferiormente por los términos de la sucesión. Finalmente, la monotonía determina si los términos de la sucesión toman valores ascendentes o descendentes. En el primer caso, decimos que la sucesión es creciente. Si esa desigualdad fuese estricta, diríamos que es estrictamente creciente. En el segundo caso, decimos que la sucesión es decreciente. Si la desigualdad es estricta, decimos que es estrictamente decreciente. Estudiar las propiedades de monotonía y de acotación requiere trabajar con las propiedades del orden. En el caso de la acotación, lo que buscamos es encontrar números reales, m minúscula y m mayúscula, que estén por encima y por debajo de cualquier término de la sucesión. Trabajar con estas desigualdades requiere conocer sus propiedades y el comportamiento de las operaciones algebraicas y de las funciones elementales respecto de este orden. Nos centramos en este vídeo en el estudio de la monotonía. Las técnicas fundamentales para el estudio de la propiedad de monotonía de una sucesión son las siguientes. En primer lugar, deducción, es decir, a partir de la desigualdad n menor estrictamente que n más 1, deducir la desigualdad a su n más 1 mayor o igual que a su n, es decir, deducir que la sucesión es creciente, o bien deducir que a su n más 1 es menor o igual que a su n, es decir, deducir que la sucesión es decreciente. También podemos comparar la diferencia a su n más 1 menos a su n con 0. Si a su n más 1 menos a su n es mayor que 0, es lo mismo que deducir esta desigualdad, es decir, es deducir que es creciente. Si deducimos que a su n más 1 menos a su n es menor o igual que 0, es lo mismo que deducir esta desigualdad, o lo que es lo mismo deducir que es decreciente. También podemos comparar el cociente a su n más 1 dividido entre a su n con 1. Si a su n más 1 partido por a su n es mayor o igual que 1, es lo mismo que deducir esta desigualdad, es decir, es deducir que es creciente. En este caso siempre tendremos que tener especial cuidado con el signo de la sucesión a su n. En este caso estamos suponiendo que a su n además es positiva. Si a su n más 1 partido por a su n es menor o igual que 1 y a su n es positiva, es lo mismo que deducir esta desigualdad, es decir, es lo mismo que deducir que es decreciente. Realmente, en estas tres formas estamos utilizando lo mismo que decíamos antes, es decir, para hacer estas deducciones tenemos que utilizar las propiedades de la relación de orden entre números reales y su comportamiento con las operaciones y con las propiedades elementales.
elegir el camino directo o bien utilizar esta diferencia o este cociente vendrá condicionado por la expresión de la sucesión. Elegiremos uno u otro método en función de esa expresión. Si se comporta mejor con la suma, utilizaremos esta propiedad. Si se comporta mejor con el cociente, con el producto, utilizaremos esta propiedad. Y si podemos deducir fácilmente a partir de las propiedades una deducción directa, pues utilizaremos la primera propiedad. Un cuarto método para deducir o para estudiar la monotonía de una sucesión es utilizar la siguiente propiedad. Si somos capaces de escribir la sucesión, el término general a su n, a partir de una función f de n que sea continua y diferenciable y derivable, y somos capaces de deducir que la función f es monótona, ya sea creciente o decreciente, a partir del número 0, es decir, no nos interesan los valores negativos, puesto que los números naturales son positivos. En este caso, automáticamente podemos deducir que la sucesión a su n es también monótona. Naturalmente con el mismo tipo de monotonía que la función f. Si f es creciente, a su n es creciente; si f es decreciente, a su n es decreciente. La justificación de esta propiedad es bastante sencilla. N es menor que n más 1. Si f es creciente, por ejemplo, eso significa que para valores crecientes de la variable, la imagen también crece. Es decir, si n es menor que n más 1, f de n será menor que f de n más 1. Es decir, a su n es menor que a su n más 1 y por lo tanto a su n es creciente. Si cambiamos el tipo de monotonía aquí, cambiamos la desigualdad aquí y obtenemos la otra propiedad. En el libro de apuntes aparecen ejemplos en los que se aplican todas estas técnicas. Vamos, sin embargo, a ver un ejemplo más utilizando esta última propiedad. Concretamente, vamos a estudiar la propiedad de monotonía de la sucesión logaritmo de n partido por n. Atendiendo a la propiedad que hemos dicho anteriormente, vamos a considerar la función logaritmo de x partido por x. Evidentemente, si x toma el valor n, la función sobre los números naturales coincide con la sucesión. La ventaja de esta propiedad es que para estudiar la monotonía de la función f podemos trabajar con su derivada. Calculamos entonces la derivada de x, de f de x, derivada del de arriba por el de abajo, menos derivada del de abajo por el de arriba, dividido por el denominador al cuadrado. Simplificamos y obtenemos 1 menos logaritmo de x partido por x cuadrado. Recordemos que si la derivada es positiva, la función es creciente, y si la derivada es negativa, la función es decreciente. Es decir, ahora lo que debemos hacer es comparar esta derivada con 0. Fíjese que no nos libramos de tener que utilizar propiedades de desigualdades. De una manera o de otra tenemos que obtener algún tipo de desigualdad. La ventaja es que en este caso estamos trabajando primero con una función y segundo comparando valores
simplemente con 0, es decir, determinar si algo es positivo o negativo, que por lo general es más sencillo que obtener desigualdades entre expresiones arbitrarias. Concretamente, para deducir el signo de esta función, basta con recordar las propiedades de la función logaritmo de x y, por ejemplo, recordar su representación gráfica. Las representaciones gráficas nos dan mucha información de las funciones. En particular, para la función logaritmo de x, sabemos que la función es creciente y además sabemos que a partir de 1, es decir, logaritmo de 1, que es 0, la función es positiva. También sabemos que logaritmo de e es 1 y por lo tanto sabemos que logaritmo de x es mayor que logaritmo de e si x es mayor que e, puesto que, como hemos dicho, la función logaritmo es creciente. Es decir, logaritmo de x es mayor que 1 si x es mayor que e. Por lo tanto, esta expresión que aparece aquí arriba, que es 1 menos logaritmo de x, podemos afirmar que es negativa si x es mayor que e. Recordemos que lo que nos interesa es estudiar el crecimiento o decrecimiento de esta sucesión. Es decir, nos interesa estudiar el crecimiento o decrecimiento de esta función, pero para valores positivos, es decir, para n igual a 1, 2, 3, etc. No podemos afirmar entonces que esta sucesión sea decreciente para todos los valores de n, puesto que hemos obtenido que es negativa solamente si x es mayor que e. Pero sí podemos afirmar que es decreciente en el intervalo e más infinito, lo que significa que la sucesión a su n es decreciente no para todos los valores de n, pero sí a partir del número e. Dado que n es un número natural, pues en lugar de e elegimos 3. Es decir, es decreciente para n mayor o igual que 3. Si nos hubiéramos limitado a evaluar los primeros términos de la sucesión, podríamos haber obtenido unas conclusiones erróneas. A su 1 es igual a logaritmo de 1 partido por 1, es decir, 0. A su 2, logaritmo de 2 partido por 2, es aproximadamente igual a 0,346. Es decir, el valor crece. A su 3 es aproximadamente igual a 0,366. Es decir, de 1 a 2 y a 3 los términos de la sucesión crecen. Podríamos haber obtenido la conclusión errónea de que la sucesión es creciente. Sin embargo, a partir ya del término 3, a partir del término 4, los términos ya empiezan a decrecer en su valor. Y así sucesivamente. De ahí la importancia no solamente de evaluar y de ver qué es lo que ocurre con algunos términos de la sucesión, sino de hacer demostraciones que verifiquen la propiedad no para algunos términos de la sucesión, sino para todos los términos de la sucesión. Por otra parte, en este ejemplo hemos obtenido que una determinada propiedad, concretamente la de crecimiento, no se verifica para todos los términos de la sucesión. Sin embargo, hemos deducido que se verifican a partir de un término de la sucesión, en este caso a partir del número 3. Eso no es muy trascendente en las sucesiones. En las sucesiones nos interesa qué es lo que ocurre con los términos de la sucesión para valores normalmente altos de la sucesión. No nos importa qué es lo que ocurra para los primeros términos de la sucesión. Propiedades como la convergencia, acotación o monotonía se suelen estudiar no para todos los términos de la sucesión, sino para los términos a partir de un lugar.
Si los primeros términos no respetan las propiedades, los podemos desechar.